El día de hoy les traigo un video súper especial que nos lo pidió la señorita Nayeli Fernández del Centro Trilingüe de Estudios Universitarios, en el cual nos ha solicitado la explicación de las razones financieras. Más que contento, muchísimas gracias Nayeli Fernández por la oportunidad y más que nada muchísimas gracias por compartir el conocimiento con todos tus alumnos. Ya estamos aquí con la presentación. Les comentaba un poco sobre el texto, ¿no? Al final del día a mí me interesa que les haga el concepto que viene en todos los libros, pero al final del día, ¿qué son las razones financieras? Oye, las razones financieras son aquellos cálculos matemáticos que se determinan para encontrar la relación que existe entre los diferentes rubros de los estados financieros. ¿Para qué las quiero? ¿Para qué las utilizan generalmente? Oye, las utilizan para medir la capacidad de las compañías. Si es buena, si es mala, si gana, cuánto gana, si pierde, cuánto pierde. Sobre todo por las diferentes industrias, porque el inventario no es lo mismo para una comercializadora, ¿no? O para una compañía que tiene productos en enajenación, como pueden ser los supermercados. Pero imagínense el inventario para un restaurante. Bueno, ahí el inventario, la rotación del inventario es súper importante porque se determina cuánto vendo, cuándo, en dónde, por qué, quiénes, es lo que nos está determinando este tipo de razones financieras. ¿Para qué sirven? Oye, realmente sirven para tomar la decisión de invertir, no invertir, o simplemente a los accionistas les interesa saber cómo es el performance de la compañía. Si ganó, si no ganó y por qué no ganó y dónde es lo que se está atorando, qué es lo que podemos realizar. Efectivamente, este es un análisis que nos sirve para tener una gran panorama o ventana o visión sobre cómo está la compañía, hacia dónde va y sobre todo qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal. La importancia, esto es algo subjetivo, ¿no? Porque la importancia se la da a cualquier persona. Oye, para mí es importante tener las razones de liquidez. Oye, para mí no me importa la de liquidez, me importa la de endeudamiento, porque la del endeudamiento significa que la compañía trabaja con el dinero de los demás o con el dinero de los terceros. A los accionistas les interesa cuánto del total de mis activos genera la utilidad, si la utilidad es buena, es mala, el negocio es rentable o no rentable. Entonces, al final del día, la importancia radica en qué persona está realizando el análisis. Por eso es que es sumamente importante tener la mayoría de las razones financieras y que ya cada quien determine si es importante o no es importante y por qué es importante. El estado de situación financiera y el estado de resultados son los que más se utilizan para determinar las razones financieras. ¿Por qué? Porque recordemos que en el estado de situación financiera nos viene el activo, el pasivo y el capital, y en el estado de resultados, llanamente, en palabras sencillas, nos dice cuánto gané, cuánto generé de ventas, de costos, gastos y cuánto es el resultado integral de financiamiento, que es cuánto pago de intereses, de comisiones. Algunos lo ponen las comisiones bancarias, eso ya cambió hace mucho y ahora se reconocen como gastos administrativos o de operación, pero si alguien los quiere poner ahí tampoco pasa nada. Simplemente si el monto no es significativo, ¿no? Si es significativo, pues sí tenemos que seguir las normas de información financiera. Sobre el estado de resultados, eso me determina la utilidad neta, ¿no? Y recordemos que ahí también se menciona cuánto pagué de impuestos. Entonces, ahí el estado de resultados nos da ciertas informaciones, ciertos captions que nos dicen qué gané, cuánto gasté y sobre todo si la compañía está generando utilidad de operación, utilidad neta o al final del día no es suficiente porque tengo ingresos, costos y a lo mejor desde ahí ya estoy perdiendo, ¿no? Quiere decir que los costos son más grandes que los ingresos y desde ahí ya la compañía me puede dar un foco rojo de por qué no está vendiendo o por qué no está alcanzando mínimo estar en break-even o punto de equilibrio para tener cero de utilidad de operación. Si no gano, pues al menos que no pierda. Estas son las 4 categorías generalmente utilizadas en los libros de texto. Algunos las convierten en 2, 3, pero a mí me gusta siempre poner las razones de liquidez, las razones de endeudamiento, las razones de rentabilidad y otras razones de actividad, ¿no? Otras razones que les encanta a diferentes bancos, a diferentes inversionistas. Las razones de liquidez, ¿por qué es importante? Porque me dice cuánto dinero tengo para hacer frente a las deudas de la compañía. Recordemos que no es lo mismo ser líquido que ser solvente, ¿no? Líquidos cuando nosotros podemos convertir el dinero de la noche a la mañana. Y solventes cuando tengo activos que cuando los venda se van a realizar en efectivo, se van a convertir en efectivo.
Esa es la gran diferencia de liquidez y ser solvente, ¿no? Por si se los pregunta a alguien, ahí está la diferencia. Y tomando el tema de las razones de liquidez, para eso es importante, para determinar a qué, cómo, cuándo y con qué recurso cuento yo, si yo fuera compañía, para hacer frente a mis obligaciones. Si el día de mañana yo tengo en el activo circulante 100, ¿no? Y mis deudas son 80, bueno, no importa si el día de mañana me vienen todos mis proveedores, acreedores, a todos los que les debo a cobrarme, yo puedo pagarles. Oye, ¿y me van a quedar 20? Pues sí, con eso puedo hacer algo más. Pero ¿qué pasa si es al revés, ¿no? Que yo tengo 100 como activo circulante y debo 180. Bueno, a lo mejor alguno dice, oye, pues ya la compañía está mal. No, espérate, o sea, hay que evaluar todo el conjunto, o sea, todas las razones financieras, una sola no determina si la compañía es buena o mala. Hay que realizar todo el análisis y con base en todo ese análisis y diferentes aristas, ¿no? Podemos determinar si la compañía es buena o mala. A lo mejor alguien dice, oye, qué bueno que debas mucho. ¿Por qué? Porque pues, a mí me gusta utilizar el dinero de los demás para poder generar mi propio dinero, mi propio recurso. Ahí es donde entran las razones de endeudamiento. Hay personas que les encanta deber demasiado. ¿Por qué? Porque así utilizan el dinero de los terceros y no utilizan el dinero propio. Eso es otra estrategia y eso es cuando nosotros somos los directores de finanzas, a veces es la estrategia que nosotros decimos. Ya cuando nos ponemos la cachucha de inversionistas con la persona que realizó la compañía y que metió todo el capital en la compañía, bueno, le gusta las razones de liquidez, dicen, bueno, no importa, está bien, ok, vamos caminando, las de endeudamiento está bien, pero bueno, sáltate o vete directamente a las de rentabilidad. ¿Cuánto de todo lo que yo invertí, de todos los fierros, como por ahí le dicen, cuánto es lo que a mí me llega a mi bolsillo? Porque esa es la pregunta también de los inversionistas. Oye, sí está padre el proyecto, vamos avanzando, veo que va avanzando la obra, que va avanzando el restaurante, que vendemos, que pagamos a los proveedores, que algunos se atrasan, otros que no, tenemos problemas como cualquier otro negocio, pero al final del día, ¿cuánto es lo que representa mi utilidad? Eso, todo lo que yo veo de actividad comercial, ¿en cuánto me va a llegar a mi bolsillo vía ya sea dividendos, primas o retornos de capital? ¿Cuánto es lo que yo estoy viendo? ¿Cómo sé si el negocio es rentable o no rentable? Otro tipo de razones de actividad, pues bueno, a lo mejor algún inversionista dice, oye, ¿cuánto es la rotación de los inventarios? ¿En cuánto le da la vuelta el inventario? Oye, si es un restaurante, pues yo esperaría que la máxima rotación de cambiar todo el inventario es 8 días, 10 días. Si es algún parte de mobiliaria que se dedica a comprar y vender casas, bueno, pues oye, pues difícilmente una casa la vendo en 10 días, ¿no? A lo mejor me tardo vendiéndola 3 meses, 4 meses. Entonces, lo que les quiero decir con este ejemplo es que depende mucho el giro o la industria en donde esté la compañía. No nada más se casen con una de, oye, pues yo estuve en un restaurante y así se tiene que medir todas las compañías. No, porque ahí caemos en el error de no conocer el cliente o de no conocer la compañía en donde laboramos, o muchísimo peor, no conocer la compañía en donde invertimos. ¿Ok? Otras razones de actividades que a mí me he encontrado pues es cuánto rotan los clientes, ¿no? O sea, en cuánto tiempo me pagan los clientes, en cuánto tiempo yo le pago a los proveedores, y esas son la parte que a mí me gusta analizar todo en este conjunto. Si ustedes pudieran realizar las razones financieras que se hacen muy fáciles en Excel, ¿no? Antes yo me acuerdo cuando yo estudiaba, pues las hacían en unas hojas verdes o en mi calculadora, entonces esa era parte de mi examen que las tenías que realizar, te las tenías que grabar. Hoy en día el Excel es una maravilla porque nos facilita esa parte de la vida, sin embargo no nos facilita el análisis ni la toma de decisiones, ¿no? Entonces ese análisis y la toma de decisión la tenemos que hacer nosotros, ya sea que la haga el contralor, que la haga el director de finanzas, el director operativo o el CEO, ¿no? Entonces ahí vamos analizando quién determina qué y por qué. Aquí les traigo las razones de liquidez, ¿no? Aquí estas son las 3 más principales que yo he encontrado y que ustedes van a poder encontrar en los libros de texto, donde ustedes les van a decir, oye, mira, estas son las razones de liquidez, la capital de trabajo, que es lo que me dice cuánto de mis activos están comprometidos, la razón de liquidez que me dice, oye, por un peso de activo circulante, ¿cuánto es lo que debo? Algunos le llaman la prueba del ácido, aquellos activos circulantes menos los inventarios. ¿Por qué? Porque alguna gente piensa que los inventarios no se realizan efectivamente, o sea que sí son solventes, pero no son líquidos, que se tarda un tiempo en convertirse en cash. Por eso es que muchos los quitan. Hay otras personas que lo analizan más, que le quitan las cuentas por cobrar de movimiento corto o que ya no se pueden cobrar,
pero que siguen ahí y porque no le han realizado alguna reserva o simplemente la compañía tiene cuentas por cobrar más allá de 180 días, de 200 días y cree todavía que los puede cobrar. Algunos son más quisquillosos y lo quitan de ahí porque dicen, oye, si no lo cobraste en 200 días, nadie más cobra que lo cobre en los 10 siguientes, ¿no? Que vamos a realizar la transacción o que me vas a invitar al negocio. Entonces, dependiendo de cómo está organizada la información, de cuánto es la antigüedad de las cuentas por cobrar, algunos se la quitan, algunos la consideran, pero pues eso al final del día, como dicen nuestros amigos del norte, it's up to you, y eso depende de cada uno de ustedes. Las razones de endeudamiento, algunos le toman mucha importancia, otros como se los dije no, y esa es la razón más importante, ¿no? ¿Cuánto de mis pasivos totales, ¿no? Entre el capital corresponde el apalancamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuánto de toda la deuda que yo genero o que yo tengo me genera utilidad. Entonces, a muchos dicen, oye, tú endeúdate lo más que puedes. A algunos no les gusta la deuda, dependiendo del riesgo, porque pues, la deuda también cuesta. Pero depende ahí la estrategia que ustedes quieran tener. A lo mejor algún año, 2 años, yo quiero trabajar con todo el dinero de los proveedores, no les pago, es decir, yo les pago a 180 días, pero yo cobro a 10. Bueno, pues entonces el dinero de los proveedores, pues yo ya lo trabajé, ya generó la utilidad y ahí es donde entra el capital contable, porque recordemos que el capital contable al final del año recoge la utilidad del ejercicio y lo considera parte del capital contable o parte de las utilidades acumuladas. Entonces, por eso es que es esta razón la de pasivos totales entre capital contable. Alguna vez me tocó una junta de consejo en donde había un accionista que siempre pedía que nos endeudáramos más hasta que le decíamos, oye, pues sí hay que endeudarnos, pero hay que ser también tolerantes al riesgo, no nos podemos endeudar ahora sí como por ahí decían a lo loco y que al final del día no podamos cumplir con todos los compromisos y que al final caigamos en una quiebra técnica o que si sea una quiebra en donde pues todos los acreedores se lleven ya sea el activo fijo, el dinero de los bancos, los inventarios, las cuentas por cobrar. Entonces, al final del día siempre tenemos que ser mesurados en cada una de las decisiones o cada una de las decisiones que tomemos. Las razones de rentabilidad es la que ya les había comentado anteriormente, en donde viene el rendimiento del capital, ¿no? La utilidad neta entre el capital contable. A mí siempre me ha gustado más ver la del rendimiento sobre la inversión, que es la del ROI, como por ahí le dicen, que es la utilidad neta entre el total de activos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que es cuánto de todos los fierros, de todos los activos genera cuánto representa la utilidad. Para el ROI, cuando genera 1%, 2%, pues es un negocio rentable. Si va de cero a negativo, eso quiere decir que estoy perdiendo y que no importa cuánta energía le ponga, cuánto estrategias de mercado haya puesto en el pasado, quiere decir que no sirvieron porque no me está generando nada. De lo contrario, estoy gastando más dinero para mantener el negocio y pues al final del día esa no es la finalidad de ningún inversionista. A nadie le gusta poner un negocio que pierda y que me siga generando más gasto que la utilidad que me regresa. Entonces yo siempre les he recomendado que el rendimiento sobre la inversión es un gran indicador si el negocio es rentable o no rentable. Ojo aquí con el activo total, porque ahora con las nuevas normas de información financiera en donde ya tengo que reconocer el right of use de los leasing, ahí es donde se van inflando el tema del activo total. Algunos se lo quitan para tener como la razón financiera como antes estaba, unos se la ponen, entonces ahí dependiendo de ustedes cómo tengan el análisis de sensibilidad es lo que ustedes van a poner, pero al final del día hoy en día el tema de las razones financieras, algunas ya no sirven o algunas están distorsionadas, especialmente por el nuevo tratamiento de los arrendamientos. Si no han visto ese tipo de temas, en los links que van a ver les dejo el link del IFRS 16, que es súper similar a lo que está en la norma mexicana, pero que al final del día hay un ejemplo práctico para que ustedes se vayan empapando por qué cambia, ¿no? O sea, al final del día, por qué tengo que reconocer un activo y un liability el día 1 que entra a un lease agreement, ¿no? Entonces, eso es para mí lo más importante que deben de saber. Razones de actividad, pues es lo que les comentaba el tema, algunos van a ver el tema de rotación de clientes, algunos van a ver la rotación de los activos, otros los días de inventario, entonces al final del día estas son aquellas, dependiendo de las decisiones, dependiendo cómo ustedes lo quieran ver, pero yo cumplo y se las traigo aquí cuáles son las más comunes y para qué se utilizan y al final del día yo siempre les he recomendado algo que debes de determinar es la rotación de los clientes, que es
entre mayor sea tu rotación de los clientes, es decir, que tú recuperes más tu dinero, eso quiere decir que tú tienes una buena recuperación. Y el escenario ideal es que les pagues a tus proveedores a 120 días o 180, 200, 300, para que tú puedas utilizar el dinero de ellos o sus recursos en tu propia actividad y tú vayas generando. ¿Sale? Habrá algún momento en que pues habrá un proveedor que te apriete un poco más, que diga, oye, ya págame a 30, 25 días, pero pues en la medida que nosotros podamos tener una cobro de clientes de 8, 20 días, eso estamos muy bien, ¿no? Hoy en día casi todas las compañías que se dedican al e-commerce son las que le cobran a los clientes primero y después les pagan a los proveedores, porque recordemos que tenemos, como nosotros como consumidores, tenemos 30 días para poder devolver el producto, pero sin embargo nosotros lo pagamos desde el día 1, ¿no? Entonces ahí las compañías de e-commerce reciben el dinero el día 1 y después de 30 días que no lo devolvimos o que no hubo quejas o que no hubo nada, ya le paga el proveedor. Entonces ahí es un ejemplo perfecto de cómo ellos sí pueden pagarle después a los proveedores y seguir generando dinero todos los días. Aquí les traigo un estado financiero que se llama Soluciones SADCB y les traigo una trampita, ¿no? Siempre antes de realizar cualquier tipo de análisis, cualquier razón financiera, que ya empiecen con los cálculos, siempre tienen que ver que el estado financiero cuadre, ¿no? O sea, que la ecuación de activo sea igual a pasivo más capital. Si aquí se fijan, aquí termina en 8.73 y mi trampita es que aquí termina en 8.72. Entonces, antes de poder realizar este estado de, el análisis de las razones financieras, tienen que verificar que realmente cuadre, ¿no? Que realmente esté balanceado. Si me dicen, oye, contra, pues es un peso, pues sí, pues es un peso, pero no cuadra. Las matemáticas, recordemos que es la única ciencia exacta, entonces no podemos decir 0.5, 0.2 por 2, ya sé que es inmaterial, pero no cuadra. Entonces nosotros no podemos mandar un estado de situación financiera que no cuadre. Entonces esta es la trampita, por favor siempre chequen que el estado y el balance general o todo cuadra, haga sentido para que ustedes puedan realizar el tema de análisis de las razones financieras, ya sea el análisis de liquidez, el análisis de apalancamiento, cuánto es el retorno de la inversión. Y aquí viene el estado de resultados, ¿no? Entonces aquí pareciera que la compañía es buena porque vende 6 millones, de ingresos directamente. Aquí hay otros ingresos que puede ser la venta de un activo fijo y al final pues me da una utilidad neta de 1 millón. Entonces eso quiere decir que la compañía al menos va teniendo ganancias, al menos va generando parte de las utilidades que quieren los inversionistas. Aquí me voy a salir un poco del cuadro. Entonces yo aquí ya hice todas las razones financieras con base en el estado de resultados y el estado de situación financiera que les mencioné en esta parte. Ahora, yo nada más les voy a explicar la del capital de trabajo, que para mí es importante, ¿no? Oye, ¿cuánto es el activo corriente menos el pasivo corriente? En el 2020 pues, son 2 millones y recordemos aquí, pues ellos tenían al revés, ¿no? Aquí se financiaban con la parte de los pasivos. Y aquí lo que le decía, el índice de liquidez quiere decir que es 1.19. Este índice que me representa que 1.19 quiere decir que por cada 1.19 de activo es lo que corresponde una deuda del pasivo. Entonces eso quiere decir que si es positivo, tengo todo el capital, tengo todo el activo para poder hacer frente a mis pasivos el día que vengan a cobrarme o el día que cierre el changarro, ¿no? Como por ahí dicen, y yo le tengo que pagar de un solo shot a todos mis proveedores. Entonces aquí quiere decir que me alcanza el dinero. Cuando es negativo, ojo, eso quiere decir que mi pasivo corriente es mayor, ¿no? Al activo corriente, entonces ahí se levanta un foco rojo, pero a lo mejor esa es parte de la estrategia de la compañía. Aquí viene otra que es el apalancamiento, en este caso nos da pasivo totales entre capital contable. Eso quiere decir que ese es el nivel de deuda, ¿no? De que yo tengo y que cuánto de esa deuda se va a la utilidad o representa mi capital contable. A muchos les encanta este número de 115%, que quiere decir que a mayor liability pues me va generando más dinero a mí en el capital contable, y es lo que les decía, ¿no? A muchos generan este tipo de índices retrasando el pago a los proveedores. Viene la otra que les hablaba de la utilidad neta entre el activo total. Aquí me da 1.5 y arriba de 1, de acuerdo al ROI o la fórmula del ROI, pues nos dice que es una
es un negocio rentable, ¿no? Algunos quisieran tener 10, 20%, bueno, pues al final del día, dependiendo la industria, dependiendo del negocio, es como les va a ir dando o les va a ir incrementando o decrementando, ¿no? Si ya es negativo, pues ahí tendrían que evaluar realmente si la compañía vale la pena, si el negocio vale la pena, o si tengo que tener una estrategia, un socio de mercado para poder llegar al menos a números negros y que yo pueda generar algo o que a mí me puedan regresar algo de toda mi inversión, ¿no? Aquí viene la rotación de los proveedores. En este caso me da 1000 días, evidentemente por todo el tema de pandemia, que lo quise poner así, de que se retrasaron todos los pagos, pero al final del día pues hay gente que le encanta ese tipo de cosas, ¿no? Y evidentemente por el tema de la pandemia también puse que pues se incrementaron las cuentas por cobrar, porque pues todos sufrieron de liquidez y todos sufrieron de días complicados, entonces por eso es que se incrementó. Nayel, espero que lo hayas disfrutado, espero que a tus alumnos no les quede ninguna duda, y si tienen alguna duda, por favor mándenme sus comentarios, mándenme su like, no olviden suscribirse al canal El Contra, y sobre todo muchísimas gracias, muchísima suerte y estamos a sus órdenes. Hasta luego, bye.